Te voy a enviar, Sandrita. Muy buenos días para todos. Una vez más, bienvenidos a nuestro ciclo de capacitación dirigido por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos de la Superintendencia de Transporte. Hoy abordaremos el tema de tarifas aplicables al transporte fluvial de pasajeros. Para esta presentación, hoy nos acompañan los doctores Mario Franco y Wilson Gabriel Guzmán. Ellos son asesores de la Oficina de Regulación del Ministerio de Transporte. Igualmente nos acompaña, como siempre, la doctora Diana Milena Garzón Barbosa. Ella es abogada especializada de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos de la Supertransporte. Queremos recordarles que esta presentación será grabada y posteriormente socializada en el canal de YouTube de la entidad para su posterior consulta. También queremos recordarles que al final de la presentación pueden hacer las preguntas que ustedes tengan acerca de la misma por el chat de esta reunión. Les solicitamos también el diligenciamiento en el formulario de asistencia a capacitación, el cual vamos a socializar en el chat de este evento. Y también recordarles que la entidad en este caso no dará respuestas a consultas específicas que se tengan con la Supertransporte. Hoy solo se darán respuestas a nuestro tema de capacitación. Bienvenidos. Muchas gracias, Sandra. Buenos días para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida a este último ejercicio de capacitación del año 2021. Les recordamos que esta capacitación está ajustada dentro del Plan General de Capacitación de la Superintendencia Delegada de Puertos. Y que el día de hoy pues vamos a tratar el tema de tarifas aplicables al transporte fluvial de pasajeros. El orden del día que vamos a tener es el siguiente: saludo y bienvenida, que nos lo acabó de dar nuestra compañera Sandra Balbuena. Vamos a hablar de, bueno, la socialización de la metodología de la sesión, que también pues nos lo acabo de indicar. Les reitero que todas las preguntas que ustedes tengan las van a poder realizar en el chat de la reunión y que se van a dar respuesta una vez se finalice la socialización de los contenidos. Vamos a continuar con el desarrollo del tema y finalmente tendremos el espacio para preguntas e inquietudes. Es este un momento muy apropiado para contarles que las sesiones de capacitación del Plan General de Capacitación que se ha llevado a cabo durante el segundo semestre de este año ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Superintendencia de Transporte, así que los invitamos a consultarlo. Les recordamos que dentro de los temas que han sido abordados este año se encuentran las normas aplicables, las normas de transporte que son aplicables al transporte fluvial en el país. También hablamos del Código Nacional de Navegación Fluvial, que es la Ley 1242 de 2008. Tuvimos la participación del Grupo Operativo de Transporte Acuático, quienes amablemente nos apoyaron con 3 capacitaciones, que fueron las de habilitación y permiso de operación, embarcaciones mayores y embarcaciones menores. Y la sesión realizada en el mes de noviembre, que tuvo que ver con el trámite para la solicitud de concesiones portuarias, fue también transmitida con apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura y de Cor Magdalena. Estas capacitaciones del modo fluvial ya se encuentran en nuestro canal de YouTube. El proceso para poder verlas es ingresar a youtube.com, buscan Supertransporte y en los videos de la Supertransporte van a poder encontrar los videos de capacitación, al igual que la capacitación del día de hoy también va a ser socializada en este mismo canal.
Allí también vamos a poder encontrar las capacitaciones que se realizaron desde la perspectiva portuaria. Entonces, desde el punto de vista portuaria, se habló de la actividad portuaria como un activo estratégico nacional. También se hizo una capacitación sobre mercancías peligrosas y se habló de la responsabilidad de las instalaciones portuarias y los operadores portuarios en el registro de información en el aplicativo Vigía. Así que toda esta información ya está disponible para que la podamos consultar y pues estemos muy al día de los temas que está revisando la Superintendencia de Transporte a cada uno de los vigilados. Sin más preámbulo, empezamos con nuestro tema del día de hoy. El tema de tarifas aplicables al transporte fluvial de pasajeros lo podemos encontrar en un marco normativo dentro del cual se encuentra la Ley 336 de 1996, que es el mismo Estatuto Nacional de Transporte y que en su capítulo séptimo nos habla sobre la formulación y política de políticas y fijación de criterios para pues la fijación de tarifas en cada uno de los modos de transporte. Lo que nos indica básicamente es que esta función o esta actividad pues está en cabeza del Ministerio de Transporte y que el Ministerio pues elabora los estudios de los costos que sirven como base para el establecimiento de tarifas. La Ley 1242 de 2008, por su parte, que es el Código de Navegación Fluvial, nos habla del contrato de transporte, que el contrato de transporte se rige por lo establecido en el libro quinto del Código de Comercio. Del libro quinto del Código de Comercio no hablamos con suficiencia en ninguna de las capacitaciones que se realizaron durante el Plan General de Capacitación de este año y hoy lo vamos a abordar de manera muy sucinta, pues teniendo en cuenta que el enfoque es precisamente el de tarifas. Pero es importante tener en cuenta que la tarifa es un elemento esencial del contrato de transporte. Esto también pues, nos lo indica el artículo 47 de la Ley 1242 de 2008, que la superintendencia también siempre lo está verificando, y es que en el tiquete, uno de los requisitos que debe tener el tiquete de transporte es la tarifa. Por su parte, pues el decreto 410 de 1971, que es el Código de Comercio del que hablábamos hace un momento, nos habla del contrato de transporte, del transporte de personas y el transporte de cosas. Hoy rápidamente vamos a tocar los primeros dos puntos y veremos si para el próximo año pues ampliamos la capacitación de un contrato de transporte donde también tengamos en cuenta el transporte de mercancías. Finalmente, tenemos la resolución 2889 de 2012, que es la que fija las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte fluvial de pasajeros y que para el desarrollo de este punto específicamente hoy contamos con la valiosa participación de la Oficina de Regulación Económica, como también nos contaba nuestra compañera Sandra al iniciar la presentación. Entonces vamos a hablar rápidamente de el contrato de transporte y del transporte de pasajeros según lo que nos dice el Código de Comercio. Está regulado específicamente entre los artículos 1578 y 1584 del Código y nos dice lo siguiente. Mire, el transportador designa una nave para prestar el servicio de transporte público fluvial de pasajeros. El Código de Comercio, vale la pena aclararlo, se centra en la navegación marítima, ¿no? Sin embargo, la Ley 1242 dice, mire, lo que aplica para la navegación marítima en el Código de Comercio también es aplicable al transporte fluvial. En este caso, si nosotros hacemos pues la interpretación cambiando el modo de transporte, pues lo que sucede es que el transportador puede sustituir la nave o la embarcación en la que va a prestar el servicio de transporte, salvo que se haya estipulado en el contrato de transporte o en el tiquete que la prestación del servicio la va a hacer una embarcación específica. Y siempre y cuando pues, no se altere el itinerario contemplado inicialmente, el transportador está en la capacidad de cambiar la embarcación o la nave en la que se va a realizar la prestación del servicio.
¿Por qué responde el transportador o por qué responde la empresa de transporte fluvial? Entonces, miren, el código nos dice, responde por las pérdidas o por los daños provenientes de la falta de condiciones para navegar, salvo en los casos en que el transportador acredite que fue diligente. Es decir, es obligación del transportador hacer la revisión mecánica permanente y garantizar las condiciones de su embarcación. Si él demuestra que a pesar de haber tenido todas las condiciones apropiadas para navegar, hubo una fuerza mayor, un caso fortuito, algo que le impidió prestar el servicio de manera adecuada y que generó como consecuencia pérdidas o daños en el equipaje del pasajero o en el pasajero mismo, entonces se puede acreditar debida diligencia. De lo contrario, pues vamos a ver en un momento también cuál es la responsabilidad al respecto o más bien cuáles son las consecuencias de esa responsabilidad. En caso de que por una fuerza mayor no sea posible atracar la embarcación o anclarla en el punto de destino donde se acordó en el contrato de transporte, dice el Código de Comercio que se puede hacer dos cosas. Una, atracar o anclar la embarcación en un puerto vecino o regresar al puerto de partida dependiendo los intereses de los usuarios. Si es más apropiado para el usuario quedarse en un puerto, en el puerto más cercano, siguiente o anterior al punto que estaba especificado, pues se va a dejar en ese. Si no, pues se puede hacer el regreso y dejarlo en el punto inicial, pero siempre favoreciendo el interés de los usuarios. Eso frente al contrato de transporte. Frente al transporte de personas, el código señala que el tiquete, como también lo indica la Ley 1242 de 2008, es el medio de prueba de que existe un contrato celebrado por el viaje que en él se indique. La cesión del viaje no es posible sin el consentimiento del transportador, es decir, el pasajero, si el contrato se realizó con Juana Pérez, no es posible que Juana Pérez le entregue el tiquete a Luis Díaz y sin que el transportador sepa. Si el tiquete dice va viajando Juana Pérez, es Juana Pérez, y dice Luis Díaz, es Luis Díaz, a menos que se haga el cambio con la suficiente anticipación. Si hay un impedimento para viajar por parte del pasajero, el pasajero debe pagar la cuarta parte del valor del pasaje antes de que se inicie el viaje. Si el pasajero no avisa que no podía viajar y el transportador pues inicia el viaje, entonces debe pagar el precio total del pasaje. Y en cambio lo que sucede es que el transportador cancela el zarpe o cancela el recorrido que se iba a realizar, entonces el usuario puede exigir, puede desistir del contrato o exigir que se efectúe el recorrido o el zarpe con otra nave o con otra embarcación. En caso de que se cancele el recorrido, el transportador está obligado a pagar una indemnización por los perjuicios causados a los usuarios. Y creo que este es un aspecto muy importante que debemos verificar porque desde la superintendencia hemos encontrado que efectivamente en algunos lugares, pasa mucho, por ejemplo, en el río Magdalena, algunas empresas están teniendo como actividad cada vez más consecutiva que si no hay un número de pasajeros para iniciar el viaje, no zarpan. Entonces aquí es importante tener en cuenta que eso genera un daño para el usuario que ya hizo el contrato de transporte, que ya lo pagó y que ya está esperando que zarpe la embarcación para que de un momento para otro le digan no vamos a zarpar. O por ejemplo retardan el viaje. Dicen a las 8 de la mañana, pero si no hay X número de pasajeros, entonces esperan a las 9 y si no hay, entonces hasta las 10 y eso también pues genera consecuencias y perjuicios para los usuarios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. En caso de que se cancele el servicio o el recorrido que se iba a realizar, entonces
el pasajero tiene el derecho a ser indemnizado por los perjuicios causados. En caso de que la empresa o el transportador diga, no, es que hubo una causa que realmente no me fue posible viajar y por esa razón no lo hice, entonces solamente está obligado a restituir el valor total de la suma recibida. Pero si no lo justifica, si no es una fuerza mayor, entonces pues deberá indemnizar por los daños causados. Y si es una causa justa, pero no es una fuerza mayor, la indemnización en ese caso no excederá el doble del precio neto del pasaje. Es decir, si el pasaje costaba 40.000 pesos, fue una causa justificada, pero no fue una fuerza mayor, la indemnización será pues máximo de 80.000. Eso de manera ejemplificando. Si hay un retardo en el SARPE, por ejemplo, no pudimos, esto aplica más para recorridos que son muy largos. Entonces, supongamos no pudimos viajar hoy, pero lo vamos a hacer mañana o pasado mañana. En ese caso, el pasajero va a tener derecho a que la empresa lleve a cabo los gastos de alojamiento y de alimentación. El equipaje es responsabilidad del transportador una vez se le entrega, salvo que se le haya entregado abierto sin cerraduras, y eso es importante que quede constancia en el contrato de transporte o en el tiquete que se le entrega al usuario. Y recordemos también que es muy importante que el tiquete esté en poder del usuario. No es que hagamos el tiquete y la empresa se quede con él, porque es la prueba que el usuario tiene de que efectivamente efectuó un contrato de transporte con esa empresa y pues donde se pueden hacer exigibles tanto sus derechos como sus deberes, ¿no? Vamos a continuar con la resolución 2889 de 2012 y para eso pues tenemos como invitados a los doctores Wilson Gabriel Guzmán y Mario Franco. Ellos son de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte. Aprovechamos pues para agradecerles por participar el día de hoy. Bueno, esperamos que sea de mucha ayuda para las empresas y también para los usuarios, que queden claros los temas que tenemos en este momento frente a tarifas. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Franco. Efectivamente, gracias Diana. Yo soy el coordinador de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte. Quiero hablar sobre el tema de la regulación de las tarifas del servicio público de transporte, teniendo en cuenta, pues, digamos, la normatividad vigente y, pues, desde el punto de vista del marco regulatorio del servicio público fluvial de pasajeros. Entonces, ya están poniendo la presentación. Listo. Dentro del marco regulatorio del servicio público fluvial de pasajeros, tenemos que hacer alusión a pues, las normas relevantes, que en este caso son la Ley 336 de 1996, el Decreto 87 de 2011 y el Decreto 1079 de 2015. Para terminar, pues con la resolución que en este momento se encuentra vigente, que es la resolución 2889 la resolución 2889 de 2012. Entonces, siguiente, por favor. La resolución 336, quiero detenerme un poco en este tema porque pues es la base fundamental por la cual pues nosotros pues regulamos el servicio. El artículo 20 de la misma resolución 336 indica que el objeto como tal es
o los principios y criterios con los cuales se fundamenta esta ley es la regulación y reglamentación del servicio público de transporte, tanto marítimo, férreo, fluvial, masivo y terrestre, de acuerdo a la operación en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993. Igualmente particulariza en el artículo 74 que el modo de transporte fluvial, además de ser un modo de servicio público esencial, se regula por las normas estipuladas en la ley y las normas especiales sobre la materia. De otra parte, en el artículo 75, particulariza que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena con Magdalena estará sometida a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte. Vamos al decreto 87 de 2011, que es el marco de las funciones que se tienen estipuladas en el Ministerio de Transporte y particularmente en el artículo 6, numeral 6.3, se indica que el Ministerio de Transporte formula la regulación técnica en materia de transporte, tránsito y de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial y férreo. Igualmente, en el numeral 6.4 se estipula que el Ministerio formula la política de regulación económica en materia de tránsito, transporte e infraestructura en los modos de transporte. Luego, en el artículo 9, numeral 9.6, que es donde se establecen las funciones a la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, se indica que pues, se deben elaborar las propuestas para establecer las fórmulas y criterios para la fijación de las tarifas para el servicio público del transporte y servicios conexos. Igualmente, el artículo 14, numeral 14.4, una de las funciones que tiene la Dirección de Transporte es proponer al despacho del Viceministerio de Transporte, en coordinación con la Oficina de Regulación Económica, las políticas sobre la directa, controlada o libre fijación de las tarifas para el servicio de transporte público y de los servicios conexos. Igualmente, en el artículo 15, numeral 15.4, estipula que se deben elaborar los estudios orientados al cumplimiento de las políticas para la directa, controlada o libre fijación de las tarifas para los modos de transporte. Luego, el decreto 1079 de 2015, en el artículo 1111, el Ministerio de Transporte, se estipula que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y la regulación económica. Repito, regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial y férreo, y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito en los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. Igualmente, en el artículo 223233 se indica que toda empresa de transporte público fluvial podrá hacer uso de las vías fluviales una vez haya obtenido la habilitación por parte de la Subdirección de Transporte. Aquí voy a precisar este artículo y voy a enmarcarlo mucho más porque pues más adelante les voy a particularizar y les voy a hacer énfasis sobre esta como una de las funciones válidas por las cuales tiene este artículo 223236, que son obligaciones de las empresas de transporte fluvial suministrar al Ministerio de Transporte todos los datos sobre los costos,
para el estudio y cálculo de las tarifas de transporte en las diversas vías fluviales dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud. Para preliminar a hacer el análisis correspondiente de lo que es cómo surgió la política tarifaria en el caso del desarrollo de la metodología que fue la base para establecer esa estructuración tarifaria. Les tengo que informar que en el año 2012 el Ministerio de Transporte contrató a la firma Pablo Bocarejo para que realizara el estudio precisamente de base, que sirviera de base para las propuestas tarifarias que se tendrían que tener en cada una de las cuencas fluviales del país, incluidas los embalses y otras fuentes hídricas. En ese sentido, les comento que las variables e insumos utilizados son, las fuentes se clasificaron teniendo en cuenta como unos parámetros generales. El primero, la distancia. Todos sabemos que las distancias de cada una de las rutas habilitadas por parte del Ministerio de Transporte en los ríos y las fuentes hídricas del país pueden ser de corta distancia, de media o de larga distancia. En ese sentido, pues, la firma Pablo Bocarejo, pues, realizó los análisis correspondientes teniendo en cuenta los kilómetros que tenía cada una de esas distancias. Ese es uno de los parámetros válidos para que fue la base para hacer el análisis correspondiente. Igualmente, se tuvo en cuenta los días trabajados en el mes y obviamente pues la conversión en el año. Igualmente también se indicó que se hizo un análisis mejor de los pasajeros movilizados. ¿Esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta el tipo de embarcación, que es una chalupa o una motocanoa, se consideraron o se realizaron los análisis correspondientes a la ocupación de ese tipo de embarcación. Y pues del cual se extrajo pues la correspondiente validación, teniendo en cuenta pues los días y de los días que se elaboran en el mes y pues obviamente la proyección del día del año correspondiente. Igualmente también se tuvo en cuenta el origen y el destino de la ruta. Todos los ríos, pues obviamente, pues tienen una habilitación por parte o todas las empresas, mejor, tienen una habilitación por parte del Ministerio de Transporte en hacer esos recorridos origen-destino, y eso pues está especificado en la resolución que se emite. Además, también se tuvo en cuenta la capacidad de la embarcación y el porcentaje de utilización como base para el cálculo de las tarifas. Igualmente, la vida útil de la misma. Esos son los parámetros que se utilizaron en el estudio de Pablo Bocarejo. Estos insumos, pues con estos insumos, pues se hicieron pues los análisis correspondientes al número de viajes, a las temporadas también que obviamente implican una operación específica en cada una de ellas. Igualmente, los costos de operación y de inversión para establecer ese valor correspondiente. El segundo punto son los costos fijos. Los costos fijos que tuvo en cuenta el estudio fueron los costos de administración, los costos de los impuestos que debe de pagar cada una de las empresas de transporte, igualmente los seguros y los costos de la tripulación, es decir, el personal que pues tiene a cargo la empresa para la operación también en cada una de esas rutas.
Asimismo, el muellaje, el costo del muellaje, el costo de la inversión en el equipo, teniendo en cuenta el tipo de embarcación, si es pues las características de ella según si es en fibra de vidrio o es cabinado, etc. Igualmente el valor del motor o la unidad motriz, que pues está también de la mano con los caballos de fuerza de esa misma unidad motriz. Y otros como los chalecos, el botiquín, los lazos, el ancla, los remos utilizados también como equipos para la operación del transporte fluvial, entre otros. ¿Cuáles son dentro de los costos fijos? Pues tenemos que tener esas fuentes de información que pues obviamente sirvieron de base para hacer los análisis. Primero fue los datos suministrados, en este caso por el Ministerio de Trabajo, relacionados con el tema de el valor que se debe pagar al personal que se utiliza como tripulación y obviamente los demás asistentes, pues digamos que utilizan las mismas empresas para la misma operación. Igualmente como Fasecolda también y las diferentes aseguradoras para el tema de los seguros. Y los impuestos pues son los que dicta el gobierno nacional pues cada año. Igualmente el DANE también publica las variaciones del índice de costos del transporte pues en las diferentes para los diferentes años correspondientes. Igualmente, el valor de los insumos que fueron tomados en cuenta a través de los concesionarios y otras tiendas o expendios de los mismos. Para el tema de los costos variables, se tuvo en cuenta uno de los costos fundamentales y que tiene un peso mayor del 50% en este caso, para la operación del transporte fluvial, que es el tema del combustible. En este caso se hizo los análisis correspondientes a cuál era la cantidad o el indicador correspondiente al valor del combustible que se utilizaba en cada viaje. Y igualmente, dependiendo también del tipo de combustible o mezcla que se utilizara pues, para la operación del motor pues, que se está utilizando en esa embarcación. Igualmente, el tema de los lubricantes, los filtros, y en un caso muy particular que es el tema del mantenimiento. Esto es el mantenimiento de la misma embarcación, en este caso específico para los arreglos del casco, las refacciones menores o mayores que se tengan del motor, los cambios o piezas que se tengan pues como que realizar a la misma embarcación. Igualmente los repuestos y mano de obra que se utilizan, que implican un costo también dentro de la misma, de esos mismos costos variables. Esas fuentes de información y esas pues fueron tomadas también con información suministrada por el Ministerio de Minas y Energía, en este caso para el tema de los combustibles. Tenemos en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía a través de la UCME, Unidad de Planeación Minero-Energética, establece cada mes una relación o emite cada mes una relación de esos costos que se tienen previstos para el cobro de específicamente del combustible en cada una de las regiones del país. Entonces, como base o como fuente de información fue el Ministerio de Minas para el tema del combustible. Igualmente para los concesionarios en el tema de la embarcación y pues para los demás que es como los de lubricantes y filtros, pues son las tiendas o expendios donde se venden o se
se dan a la venta estos mismos tipos de elementos o insumos, que son los lubricantes, filtros y demás insumos. Además, pues, se tuvo en cuenta pues, la distancia recorrida y el sitio de operación del transporte fluvial, entre otros. Ese es como el bosquejo general que tomó como base el estudio de Pablo Bocarejo, que se realizó en el año 2012 y que fue la base para establecer, pues digamos, las tarifas que quedaron en el marco regulatorio específico indicado en la resolución 6889 de 2012. En este caso, ya les voy a entrar a detallar pues, lo que es el marco legal actual de la resolución 6889 del 2012. Como bien, la resolución fija las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte fluvial de pasajeros en todo el territorio del país. En este caso, pues, pues tengo que comentarles que la estructura de costos que sirvió de base para realizar o para que quedara plasmada en esta resolución 6889, pues fue el estudio que hizo Pablo Bocarejo, el cual fue socializado en la mayoría de a la mayoría de las empresas de transporte que operan las diferentes cuencas hidrográficas del país. Y pues también se hizo esa disertación desde el punto de vista de los costos que también incluyen, pues digamos, esa misma operación en el transporte. Uno de los aspectos relevantes que quedó incluida en la resolución 6889 es que se debe aplicar integralmente al servicio de transporte público fluvial de pasajeros por las empresas debidamente y legalmente habilitadas por parte del Ministerio de Transporte. También quedó incluido que en el mismo acto administrativo que los lugares que se debe de cobrar para todas la operación en los lugares intermedios se cobrará una tarifa proporcional según la distancia recorrida y se aproximará la misma por exceso o defecto a la centena más próxima. Para particularizar sobre este tema, la resolución pues le da la potestad, pues digamos, a las empresas de transporte en el caso de que existan algunos lugares intermedios donde se hace la operación y no quedaron estipulados dentro de la resolución, se tome como base pues la tarifa estimada en esa cuenca hidrográfica y en forma proporcional pues se estime la tarifa que se va a cobrar en esa distancia recorrida. Asimismo, las tarifas máximas se deben de actualizar a principios de cada año de acuerdo con la variación del IPC que emite el DANE pues, al cierre del periodo anterior. Esto es teniendo en cuenta que esta resolución es del año 2012 y en este momento estamos en el 2021, pues las actualizaciones se debieron de haber hecho cada año con el valor indicado por el DANE, el valor del IPC indicado por el DANE. Igualmente, debo indicar que las empresas de transporte fluvial de pasajeros deben presentar también al Ministerio de Transporte, en este caso a la Oficina de Regulación Económica y a la Superintendencia de Transporte, la información semestral relacionada con el número de pasajeros movilizados y la tarifa que se cobra. En esto es como abarca completamente lo que es el marco regulatorio de la resolución 6889 para el transporte fluvial de pasajeros. Tengo que comentarles que en esa medida y teniendo en cuenta que una de las funciones del Ministerio de Transporte, en este caso, de la Oficina de Regulación Económica, que
y haciendo alusión a la particularidad que yo les indiqué en el decreto 1079 y teniendo en cuenta algunas quejas, digamos, de los usuarios, que en este periodo de pandemia algunas empresas de transporte que operan algunas cuencas o ríos del país, pues incrementaron los costos de operación. Y esos costos de operación, nosotros no tuvimos una información preliminar sobre eso. Y por eso vuelvo a indicar que, pues, en ese sentido, las empresas de transporte estaban obligadas a reportar esos incrementos y fundamentarlas. ¿Fundamentarlas con qué? Con los costos que de una u otra manera pues, se imputaron y cuál era la justificación de esas mismas, de esos mismos costos en los estados financieros que cada una de esas empresas lleva y pues adelanta anualmente. En esa medida, nosotros, teniendo en cuenta pues esas peticiones de los usuarios que fueron reiteradas, lo solicitamos en el año 2021, solicitamos a las empresas de transporte que nos enviaran esas estructuras de costos que pudieron haber afectado y que obviamente que sirvieron del cálculo para incrementar esas tarifas. Igualmente nos enviaran los estados financieros que dieron lugar y que pues obviamente detallaran completamente en el PIG cuáles eran esos costos que, pues que se erogaron y que de una u otra manera debieron de estar plasmados en ese estado de PIG. También en ese sentido, pues obviamente la prestación del servicio pues se vio afectada porque pues los usuarios pues obviamente tuvieron que erogar ese valor que se cobraba. En las cuencas, tanto del Amazonas como del Atrato, como del río Magdalena, como la cuenca del Orinoco y en algunos embalses y lagunas que tiene el territorio nacional. Concluyendo con esto, que recibimos una información de ese requerimiento que se hizo para que nos enviaran, pues digamos, cuál fue la fundamentación que dio origen a esos incrementos para hacer el análisis y revisión por parte de la Oficina de Regulación Económica, de esa información que solicitamos, pero se recibió un listado, pues de muchas de las empresas mandaron fue un listado de costos, origen, destino, sin información detallada. ¿Qué quiero decir con información detallada? Que no se indicó cuál fue el incremento de costos que se dio por cada uno de esos insumos que se indicaba en el mismo. Asimismo, se recibió una estructura de costos sin cálculo por concepto de ruta, o sea, la fórmula con la cual actualizaron no se indicó ni se particularizó tampoco. Igualmente se recibieron unos estados financieros donde no evidenciamos en ese PIG cuáles eran esos insumos que impactaron ese incremento en los costos. En otras tampoco informaron absolutamente o no dieron información de la solicitud. En ese sentido, la Oficina de Regulación Económica, teniendo en cuenta pues que la regulación vigente y obviamente lo indicado en el marco regulatorio, remitió el radicado 2021-1410-58-19-51 a la Superintendencia de Puertos, informando sobre esa información allegada por parte de las empresas, pues para, pues digamos, adelantar, pues digamos, las diferentes
las diferentes investigaciones correspondientes en el sentido de la competencia correspondiente a la Superintendencia de Transporte. Hasta ahí, muchísimas gracias. Es la presentación que hace la Oficina de Regulación Económica. Doctor Mario, a ustedes muchas gracias por la socialización. Aquí creo que es importante que tengamos en cuenta una conclusión a la que llegamos con el ejercicio, y es la necesidad de reportar la información completa a la Oficina de Regulación Económica en caso de que sea necesario o de que se considere necesario la modificación de las tarifas existentes. Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente, doctora Diana, como una conclusión pues, de esta presentación, es que el marco legal para la regulación de las tarifas del Servicio Público de Transporte Fluvial de Pasajeros, tal como lo indica el decreto 1079, es que cualquier variación que se haga de las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros, en este caso del transporte fluvial, sea conocido por parte del Ministerio de Transporte, Oficina de Regulación Económica, y del cual pues se tenga, pues digamos, cuál fue la fundamentación que se dio para ese aumento o incremento, pues digamos, estipulado adicional a lo que está en la resolución 2889, que solamente se indica que se realiza el incremento anual a través de el índice de precios al consumidor, IPC, establecido anualmente. Entonces, en ese sentido, esa información debe ser suministrada con la periodicidad que se indica, si en caso de que se requiera. Por eso, pues lo dejamos aquí sobre la mesa para que las empresas de transporte lo tengan en cuenta en caso de que se tenga alguna variación en los costos de operación para las rutas habilitadas por el Ministerio de Transporte en cada una de los ríos o las vías hídricas del país. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Le voy a pedir a mi compañera Sandra que nos informe si hay alguna pregunta o preguntas por parte de los asistentes. Con mucho gusto, Dianita, sí. A ver, acá nos dice el señor Emiro Pedraza. Buenos días, esto queda grabado, ¿podrían compartirnos la sesión o presentación al finalizar? Gracias. Buenos días, señor Emiro. Sí, señor. Como les indicábamos al comienzo, la grabación de esta reunión será socializada en el canal de YouTube de la entidad. También agradecemos que nos regalen su información en el formulario de asistencia y se la estaremos enviando al correo que allí registre. Otra pregunta. ¿Ese estudio cambia los parámetros dados por metro en su metodología de 2006? No entendí muy bien la pregunta. ¿Cambia la metodología que está con la cual se emitió la resolución 2889? Sigue vigente. Son los parámetros que nosotros o que se indicaron en la presentación. Muchas gracias. Acá tengo una inquietud, es la resolución 2889 de 2012. Sí, efectivamente, es la resolución 2889 de 2012. Al parecer no tenemos más preguntas. Hay una que acaba de llegar. Ay, sí, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jonis de la ciudad de Montería. Hasta el momento para nosotros ha sido muy difícil fijar las tarifas. No manejamos motores gasolina. Motores de gasolina debe ser. No es como un comentario. Sí, sí, señora, muchas gracias. No tenemos más preguntas, entonces agradecemos a los asistentes. Una vez más,
que por favor nos regalen la información de su asistencia a esta reunión. Y muchas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo año. Hoy hemos finalizado nuestro ciclo de capacitación del 2021 y les estaremos compartiendo la información de las que iremos a realizar el próximo año. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, que estén bien.